La paz de Cristo, hermanos. Feliz fiesta de la exaltación de la cruz. Hoy, esta fiesta, hermanos, nos hace presente algo que para el mundo es una locura, es una necedad. San Pablo dice en la epístola a los Corintios que para el mundo la predicación de la cruz de Cristo, es escándalo para los judíos. Y queriéndolo actualizar, es escándalo para la gente religiosa natural. No la gente que tiene fe, que es otra cosa. La fe en Cristo es otra cosa. Pero para la gente religiosa, que no tiene un sano temor de Dios, que tiene miedo de Dios y que busca solamente congraciarse con Dios, y que el congraciarse con Dios es para que Dios le haga los bienes que ellos desean. Bien, para gente religiosa de este sentido, la cruz es un escándalo. Y para los sabios de este mundo, para los inteligentes según este mundo, como los griegos en aquel tiempo, la cruz es una necedad. Y bien, nosotros hoy, en esta fiesta, levantamos, exaltamos lo que para el mundo en Dios es debilidad y necedad. Porque para nosotros cristianos, la sabiduría verdadera, la sabiduría divina y la fuerza, la potencia de Dios se ha manifestado en el leño de la cruz, en la cruz de Cristo. Y en esta cruz ha brillado el amor que Dios de ti y a mí nos tiene. La prueba más grande del amor de Dios que tenemos es esta: la donación de Cristo en la cruz. Les invito, hermano, que escuchemos este evangelio que hoy la Iglesia nos regala en esta fiesta, que nos habla de la locura del amor de Dios hacia ti, hacia mí. Y es una fiesta que no solamente nos invita a hacer memoria, a reforzar el recuerdo del amor de Dios, a vivir en Él, sino que nos ayuda a reforzar la esperanza y la fe de frente a nuestros propios sufrimientos, de frente a nuestra propia cruz. Escuchemos. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy en la primera lectura se nos habla de esta serpiente que es levantada, esta serpiente de bronce, que es una imagen de lo que Cristo realizará en la cruz. En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo en el desierto comienza a murmurar, porque en el desierto, hermanos, no hay seguridades, como realidad en esta vida, en tu vida y en la mía, no hay seguridades estables, solamente Dios. Pero en el desierto es más evidente esto. Y en el desierto, donde ven las inseguridades, donde las cosas no son como tú y yo pensamos, porque en el fondo, hermanos, tú y yo tenemos difícil fiarnos de Dios. Dentro de nosotros está muy arraigado lo que es la soberbia. El querer asegurarnos con nuestras propias fuerzas, en nuestras ideas, en nuestros deseos y planes. Por eso,
como dentro de nosotros está muy marcado esto, cuando en la historia las cosas que suceden no son según nuestra voluntad, según nuestros esquemas, nos enojamos, murmuramos, podemos entrar incluso en tristeza. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, que mientras va por el desierto y quiere agua en el momento que quiere, que dice el pueblo, comida en el momento que desean, y que no se están fiando de Dios, en la providencia de Dios, este pueblo que inicia a murmurar contra Dios y contra Moisés, es mordido por serpientes que queman, serpientes venenosas, que son imagen del pecado. El pecado es un veneno que viene injertado, que es injertado en nuestro corazón. Este veneno que nos lleva a la muerte. ¿Y por qué nos lleva a la muerte? Porque, hermanos, la soberbia, la murmuración, el pecado nos separa de Dios. Y Dios es la fuente de la vida. Y quien se separa de Dios se pierde, muere. Y mientras más grande es el pecado, la separación de Dios es más fuerte. Por eso la Iglesia distingue entre pecado venial y pecado mortal. Quien vive pecado mortal rompe con Dios. Por eso hay un peligro grandísimo, que no solamente de vivir el infierno en esta tierra, porque el infierno es estar separado de Dios. Por eso los cristianos antiguamente tenían este santo temor de Dios. Ay de mí de morir en pecado mortal, porque puedo perderme por toda la eternidad. Y bien, la consecuencia del pecado, que es la muerte, Dios ha querido manifestar esto en una serpiente. De hecho, aquello que te mata, hazte con esto una serpiente de bronce y ponla en un asta. Y aquellos que la mirarán, si han sido mordidos por la serpiente, han recibido el veneno de la muerte dentro de su corazón, viendo esta serpiente levantada, se sanarán, se salvarán. Y esto no es una obra de magia, esto es la fe. Es levantar los ojos y creer que Dios tiene potencia en realizar esto que ha prometido. Y Cristo dice que esto que ha sucedido con Moisés, la realización plena se hace en su persona. Así como la serpiente en el desierto ha sido levantada, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre en la cruz. De manera que Cristo en la cruz es esta serpiente de bronce, la realidad, no ya un signo, la realidad. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que Cristo, por ti y por mí, como dice San Pablo, se ha hecho pecado. Que tus murmuraciones y las mías, tu soberbia, mi soberbia, la lujuria, la avaricia, el egoísmo, todo esto, los ídolos que tenemos, porque la cruz, hermanos, que es el símbolo del sufrimiento, de aquel sufrimiento del cual tú y yo, de frente al cual no tenemos fuerzas, y que por eso de frente muchas veces al sufrimiento, a la cruz que tienes, que puede ser la enfermedad, puede ser la soledad, puede ser el carácter fuerte que tienes que ni siquiera tú mismo te aguantas, quizás puede ser el hecho de que tienes un marido que no se interesa de ti, que no tiene un detalle de amor contigo de hace años, que tienes una mujer que es una neurótica, unos hijos que quizás te han abandonado, que no piensan en ti, que no te tienen ninguna consideración, quizás un hijo que está perdido en las drogas. Bien, esto, de frente a lo cual tú y yo no tenemos fuerzas, que nos destruye, esta cruz, cuando el demonio quita de nosotros el amor de Dios, esta cruz, hermanos, se convierte en un trampolín para botarnos hacia los ídolos. Y por tanto, de frente al sufrimiento tenemos que escapar, porque para el mundo, para el pagano, para aquel que no tiene la fe, que no cree en el amor de Dios, la cruz
Es una locura, es una necedad, es una debilidad. Perdonar a tu marido que es un mujeriego, eres un débil, un tonto. Aguantar a esta mujer por la cual quizás ya no tienes estos sentimientos, que piensas que quizás el amor es solamente sentimientos, y bueno, y como ya no la pasas bien con ella, pues y ya está viejita, ya el cuerpo, algunas cosas que estaban paradas ahora se están cayendo, entonces dice, ¿y qué me hace aguantar esto? Y entonces la cruz se convierte en un trampolín para botarte hacia los ídolos, al alcohol, a las drogas, a, a la prostitución, al adulterio. Bien, que Cristo se ha levantado hoy como serpiente significa que estos pecados que a ti y a mí nos han llevado a la muerte del ser, a esta tristeza profunda que muchas veces experimentamos y que a veces ni siquiera sabemos por qué estamos tristes, es porque estamos metidos profundamente en esta muerte. Y en esta muerte Cristo ha querido llevarla sobre su cuerpo. Tu pecado y mi pecado, que sea clavado en la cruz de Cristo. Dice San Pablo, que según el libro del Deuteronomio, dice, maldito aquel que pende del leño. Y dice San Pablo que Cristo crucificado se ha hecho maldición por ti y por mí. Él que es el bendito por los siglos, se ha hecho maldición, pecado por ti y por mí. De manera que en Cristo tú y yo recibamos la bendición de Dios, que recibamos la santidad de Dios. Hoy se realiza esta palabra. Hoy, si el Señor te toca, el Espíritu Santo te toca y te dice que es verdad, que Dios te ama así, en esta manifestación, que Cristo abre sus brazos en la cruz por ti y por mí, que carga sus pecados, tus pecados y mis pecados sobre su espalda, para darte a ti y a mí su Espíritu Santo. Si tú crees que esto es verdad, hoy, hermano, se abre el cielo. Hoy podemos contemplar en la cruz de Cristo esto, este amor con locura que Dios nos tiene. Y este es el amor, esta fe en este amor, lo que nos da a nosotros la vida eterna. Por eso dice Cristo que se ha de ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y creer en Él significa esto, creer que este amor de Dios manifestado en la cruz hacia ti, pecador, malvado, desgraciado, es verdad, que Dios te perdona, que Dios te levanta. Y este amor, hermanos, es el único amor que vence la muerte. Por eso nosotros hoy levantamos a la cruz, la exaltamos, contemplamos el leño de la cruz donde Cristo ha donado su vida y que Dios Padre lo ha resucitado, dándonos una garantía, hermanos. La garantía de que tus pecados y mis pecados en Cristo son perdonados. Que en Cristo somos justificados. Que en Cristo podemos tener una vida nueva. Que existe la posibilidad de la conversión. Y no solamente esto, sino que el hecho de que Cristo haya resucitado entrando en la cruz es esperanza para ti y para mí. Porque esto, hermanos, ilumina tu cruz y mi cruz. Porque tu cruz no es una maldición, no es una necedad, sino que es una bendición de Dios. Que la cruz que Dios ha permitido para ti y para mí es un beso de Dios. Y lo que para el pagano es un trampolín para botarse hacia los ídolos, para el cristiano la cruz es un trampolín para botarse, para tirarse a los brazos de Dios. De manera que la soledad, la enfermedad, aquello que te hace sufrir, se convierte en este trampolín que como tú y yo no tenemos fuerzas para llevarlo, nos tenemos que botar en las manos de Dios. Padre, ayúdame tú porque yo no puedo. Sálvame tú.
Y allí que la cruz se convierte en esta instancia de intimidad con Dios. Esta intimidad, esta confianza que no nos abandona, que no nos defrauda y que nos pasa de la muerte a la vida. De manera que la cruz que Dios ha permitido en tu vida, hermanos, para ti, hermano mío, para mí, con esta cruz Dios quiere salvarnos y llevarnos al cielo. Alabado sea Jesucristo.